Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la primera semana de Cuaresma, La primera lectura de hoy viene del profeta Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 10. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: «Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar». Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: «Dentro de 40 días Nínive será destruida». Los ninivitas creyeron en Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos». Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 50 y el responsorio es: «A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias». A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y un corazón contrito tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles: «La gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí
hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y hoy, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, se nos presenta un tema, entre otros, de nuestras actitudes en torno a los que no son de los nuestros. O sea, a los que no son quizás de nuestra religión, a los que no son de nuestra nacionalidad, de nuestra cultura, de nuestra raza. ¿Cuáles son nuestras actitudes? La mayoría de nosotros tenemos ciertas actitudes y perjuicios que pues nos guían y también determinan cómo nos relacionamos y cómo tratamos a otros que no son, digamos, los nuestros, o de que no se parecen a nosotros, o de que son tan diferentes a nosotros, que esto provoca en nosotros ciertas actitudes tanto de separación como de rechazo. Y la primera lectura de hoy, que viene del profeta Jonás, pues saca el tema de cómo Dios trata a los que no son del pueblo de Israel, y lo cual revela y deja en claro las actitudes del mismo pueblo de Israel en torno a estas personas que el pueblo judío veía como enemigos, y sin embargo Dios los ve de otra manera. El libro de Jonás, nos dicen los comentaristas de la Biblia, no es probablemente un personaje histórico. Nos comentan de que es muy probable de que sea una creación profética para dar y comunicar cierta advertencia al pueblo de Israel. Ahora, lo fascinante de este libro es de que pone a Jonás, un personaje totalmente identificado con el pueblo de Israel, que es mandado por Dios a profetizar a un pueblo, no solamente que no son del pueblo de Israel, sino que son enemigos de Israel. Nínive, la ciudad a la cual Dios manda a Jonás, es la capital del imperio de Asiria. Y Asiria fue uno de los imperios que conquistó a Israel, particularmente el reinado del norte, y que se llevó a la crema innata al exilio. Después, el reinado de Babilonia hará lo mismo con el reinado tanto del norte como del sur, y se llevará también a la crema innata al exilio. Y es interesante de que Dios aquí, a un profeta judío, pues lo manda a un pueblo, a una ciudad grande que no son judíos, porque Dios también busca la reconciliación de salvar a este pueblo, que aunque para el pueblo judío son vistos como enemigos, de que Dios tiene el deseo también de rescatarlos de sí mismo, ¿no? Y si Dios hace esto, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante aquellos que no son como nosotros, ya sea en cultura, en lengua, nacionalidad o religión, ¿no? Lo interesante es de que es como Jonás responde a este envío que Dios le hace. Al principio, Jonás se rehúsa y rechaza a aceptar lo que Dios le pide, porque sabe de que Dios a últimas es generoso, ¿no? Y Jonás, que representa la actitud del pueblo judío ante los no judíos, pues no quiere de que Dios sea compasivo con ellos, particularmente con esta gente del reinado de Asiria, que pues conquistaron al reinado de Israel y que son vistos como enemigos de Dios. Y como Jonás, un hombre plenamente identificado con el pueblo de Israel, va a ir a proclamar el arrepentimiento y que Dios pueda ser compasivo con ellos, ¿no? Simplemente no entra en la mentalidad. Ahora, lo más interesante y fascinante es que este libro, sea histórico o no, fuese incluido en el canon del Antiguo Testamento, porque es una crítica. Este libro es una crítica muy fuerte a estas actitudes del pueblo de Israel hacia los no judíos, o sea, hacia los que no son parte del pueblo de Israel.
Y, y por tanto el hecho de que haya sido escogido, pues dice mucho acerca de los que decidieron el por qué incluirlo, cuando es una crítica fuerte sobre el pueblo de Israel. También este libro de Jonás nos deja claro la visión universal del Dios de Israel, que no simplemente busca salvar, no solamente busca el bien del pueblo, de su pueblo de Israel, sino también de todas las naciones, puesto que si creemos en un solo Dios, en un solo creador, pues todos los pueblos, todas las naciones del mundo son parte de esta misma creación, y que por tanto Dios busca el bien de ellos también. Y aquí es donde entran pues nuestras actitudes, ¿no? Si yo tengo esa misma apertura o visión universal que la imagen de Dios que se nos da en este libro de Jonás la tiene, que tiene interés de salvar a todos los pueblos, no simplemente a unos, ¿no? Y que si nosotros, siendo cristianos, siendo discípulos de Jesucristo, solamente tenemos interés entre los cristianos, o también tenemos interés entre los que no son cristianos, o aún a los que percibimos como enemigos nuestros. Si podemos concebir de que Dios también quiere y desea el bien para ellos, y que por tanto esto reta nuestras actitudes, nuestras formas de pensar en relación a aquellos que no son de los nuestros, como a veces hablamos y creamos esta distinción, este conflicto entre ellos y nosotros, ¿no? Los de afuera y los de adentro. Así que dice el libro de Jonás: en aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Esta lectura empieza en el capítulo 3, y del capítulos de 1 al 3, pues Jonás ha tratado de evadir esta llamada que Dios le hace, y se ha embarcado y ha naufragado, y los del barco lo tiraron al agua porque se dieron cuenta de que la causa de esa tormenta en la cual se encontraban era este hombre Jonás, que estaba huyendo de Dios, y que por tanto pues le pidieron perdón a Dios, pero se lo echaron al agua, y después se lo traga un pez gigante y se mantiene 3 días en el vientre de ese pez, que a últimas después lo vomita. Y después de esa experiencia de Jonás, de que busca evadir, busca correr de Dios y no llevar a cabo lo que Dios le pide, porque no quiere que Dios sea compasivo y misericordioso con aquellos que no son del pueblo de Israel, ¿no? Y finalmente, después de esas experiencias de naufragar, después de estar 3 días en el vientre de ese pez, finalmente Jonás decide hacer lo que Dios le pide, y se marcha a la ciudad de Nínive, y es ahí donde esta lectura comienza. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Aquí sale el número 40, que es un número muy simbólico en el Antiguo Testamento. Lo encontramos también los 40 años que el pueblo de Dios, después de que Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto, pues caminaron en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. También el número 40, en los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de empezar su ministerio público. Así que es un número simbólico que hace referencia a una cierta purificación, como los 40 años en el desierto del pueblo de Israel, un tiempo de prueba, un tiempo de purificación antes de entrar a la tierra prometida. En Jesús, los 40 días para identificarse plenamente con la voluntad de Dios Padre, y que al dar comienzo su ministerio público, Jesús y Dios Padre viven una misma voluntad, ¿no? Y aquí los 40 días que Jonás advierte
al pueblo de Nínive es un tiempo para que se arrepientan, para que se vistan de ceniza y de sayal. Son símbolos de arrepentimiento. Nosotros el miércoles de ceniza nos impusimos las cenizas, símbolo de arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento. Y por arrepentimiento aquí no simplemente se refiere a lo siento, me duele mucho por lo que yo cometí en contra de Dios, en contra del prójimo, en contra de mí mismo, ¿no? El arrepentimiento al cual somos llamados es a la conversión, lo que significa una reorientación de donde nos encontramos hoy en día hacia donde Dios nos llama en Jesucristo. Así que arrepentimiento no simplemente es sentir remordimiento, sino es dar el segundo paso. El primer paso es reconocer que la hemos regado, que hemos pecado, que hemos ofendido. El segundo paso es tan importante como el primero. Reorientar nuestras vidas hacia la voluntad de Dios. Y este es el propósito de la temporada cuaresmal, de que todo cuanto hagamos, tanto en devociones o prácticas o disciplinas, nos oriente a esta conversión, a esta reorientación de nuestra vida hacia donde Dios nos llama, ¿no? Y esto es lo que Jonás está predicando, no simplemente de que se arrepientan de lo que están haciendo, sino que reorienten sus vidas hacia la voluntad de Dios. Y la gran sorpresa de Jonás, que después de predicar esto, la gente responde. Y este libro de Jonás, pues es una crítica al pueblo de Israel, ¿no? Que un pueblo no judío, ante la predicación de un profeta judío, se arrepiente y cambia, ¿no? Y viendo este libro dentro del canón del Antiguo Testamento, donde los profetas de Israel constantemente, pues no solamente son rechazados, sino también son puestos a muertes por el mismo pueblo a quien Dios los envía, ¿no? Y es una acusación, es una condenación en contra de Israel mismo. Y quizás es por eso de que este libro fue incluido, a pesar de que es una crítica tan fuerte al pueblo de Israel, y para nosotros que lo leemos hoy en día, pues también es una crítica y una condenación a los que nos damos la idea de que porque ya somos cristianos, los no cristianos ya están condenados o rechazados, cuando a veces estos no cristianos pueden dar un ejemplo mucho más claro y evidente de dignidad, de respeto, de compasión y misericordia que nosotros, que profesamos ser discípulos de Jesucristo, ¿no? Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza, ceniza símbolo de arrepentimiento. Esto lo encontramos también, por ejemplo, cuando el rey David, cuando el profeta le deja en claro su pecado, su ofensa contra Dios, contra su prójimo, al tomar la esposa de otro y también mandar matar al esposo de esa mujer, pues David se viste de sayal y se sienta en cenizas como símbolo de arrepentimiento. Dice, se vistió de sayal y se sentó sobre ceniza, y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres, animales y vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor al Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida. O sea, arrepentirse de la mala vida es cambiar esa orientación que nuestra vida lleva y que por gracia de Dios nos damos cuenta que andamos mal, que andamos equivocados. Entonces el llamado es a reorientar, cambiar, convertirnos. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos, les dice el profeta Jonás. Y la gran sorpresa es de que se arrepienten y cambian. Y después vienen los berrinches de Jonás.
se molesta, se enoja porque Dios ha sido misericordioso con esta gran ciudad que se ha arrepentido, ¿no? Y era lo que Jonás detestaba, ¿no? De que sabía de que este Dios a últimas es misericordioso y que no castigaría, porque Jonás representa estas actitudes de Israel, que ve a los no judíos, que ve a los de Asiria como enemigos simplemente y que no son dignos de que Dios sea bueno con ellos, ¿no? Y aquí pues también se reflejan nuestras actitudes en relación a aquellos que no son de los nuestros, aquellos que no son quizás de nuestra religión, nuestra cultura, nuestra nacionalidad. ¿Cómo los vemos? ¿Como enemigos o indignos de que Dios los ame también? Así que esta lectura del profeta Jonás nos llama a cuestionar nuestras propias actitudes en torno a aquellos que son diferentes de nosotros. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas y también hace conexión con este tema de cómo nosotros nos relacionamos con los que no son de los nuestros, los que no son diferentes a nosotros. También aquí Jesús en este evangelio hace resaltar estas actitudes cuando pensamos que ya nos hemos apropiado tanto de Dios como de Jesús y que nosotros solamente tenemos acceso a Él. Y esto es un tema que resalta mucho los evangelios, ¿no? ¿Quién tiene acceso a Dios? ¿Quién tiene acceso a Jesús? Y constantemente somos sorprendidos porque los que menos pensamos que tienen acceso a Dios son los que parece que Dios les da ese acceso que nosotros les negamos o pretendemos negarlos. Y cuando pretendemos negarle este acceso, pues quizás somos nosotros los que quedamos excluidos, cuando pensamos excluir a otros. Este evangelio viene de Lucas, y a diferencia de el evangelio de Marcos, por ejemplo, donde las multitudes por el evangelista Marcos son vistas en una forma muy positiva, de que son ellos, la multitud, los que mejor perciben la identidad de Jesús y la autoridad de Jesús, a diferencia de los fariseos, de los ancianos de la comunidad, de los escribas. Pues aquí el evangelista Lucas pinta a la multitud como cerrada, como que buscan a Jesús simplemente por curiosidad, o que quizás van buscando simplemente lo fenomenal, lo extraordinario, el milagrito, ¿no? Cuando Jesús lo que quiere ofrecerles, lo que quiere ofrecernos es la visión del reino. Así que también este evangelio es una crítica para nosotros. Cuando vamos tras Jesús, cuando vamos en busca de Él, ¿qué es lo que buscamos? Vamos buscando mi necesidad, por más concreta y real que sea. Vamos buscando el milagrito. Y si busco más el milagrito, mis intereses, mis necesidades, ¿tengo interés en lo que Jesús también quiere ofrecerme? La visión del reino que Dios en Él está inaugurando. O sea, el reinado, el poderío, el señorío que ya está presente en este hombre Jesús el Nazareno. O quizás también la otra actitud, la actitud simplemente de curiosidad, que parece que muchos entre esta multitud era lo que buscaban en Jesús, simplemente para ver qué es lo que va a decir, a quién va a enfadar, a quién va a causar dificultades o problemas, o a quién va a criticar, o qué pecado o qué cosa más fenomenal irá a hacer ahora, ¿no? ¿A quién va a resucitar o a cuántos ahora va a alimentar, ¿no? Y quizás muchos simplemente iban tras Jesús como curiosos. ¿Será esto también nuestra actitud? Simplemente de pura curiosidad, sin ninguna intención de compromiso o de seguirle, de ir tras Él como nuestro Señor y Salvador. Es una pregunta que nos confronta, ¿no? ¿Qué es lo que yo busco cuando voy detrás de Jesús? Dice el Evangelio: en aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Así que aquí habla
los pinta a todos con la misma brocha, ¿no? La gente de esta generación, de este tiempo, aquí entran muy de seguro los críticos de Jesús, los fariseos, los ancianos, los escribas, que lo rechazan a últimas, y también la gente que va detrás de él, quizás buscando el milagrito, o los curiosos, pero que la mayoría pues no tienen interés en lo que él realmente les ofrece, el reino que se está inaugurando en él y por medio de él, ¿no? Y se piden una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Jonás, como lo escuchamos en la primera lectura, que es mandado a una ciudad no judía para proclamar la conversión, el arrepentimiento. Y también, quizás parte de lo que significa la señal de Jonás son los 3 días que permanece en el vientre de ese pez que se lo traga y que después lo vomita. Igualmente Jesús, que permanece 3 días en la tumba y que después resucita, ¿no? Quizás esa es la señal a la cual se refiere a Jesús al nombrar a Jonás, a utilizarlo como una señal. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Y ahora Jesús utiliza a 2 personajes que se nombran, que salen en el Antiguo Testamento, ya en el libro de Jonás, ya esto queda claro, y después a esta reina del sur, que se entera de la sabiduría, del esplendor y de las grandezas y maravillas que Salomón está haciendo como rey de Israel, ¿no? Y tiene curiosidad y va y lo visita trayéndole inmensos regalos. Y Jesús aquí la utiliza a esta reina del sur. ¿De dónde venía? Se cree de que esta reina del sur venía quizás de lo que hoy en día es Etiopía o de la parte sur de la península de Arabia. Estos son algunos de los comentarios que se nos dan acerca de quién es esta reina del sur y de que quizás representaba un reinado que vivía del comercio y que quizás una de las motivaciones para visitar al rey Salomón eran principalmente conocer su sabiduría, verla personalmente para que ella viera por su misma presencia, pues, de lo que la gente decía acerca de él, y que quizás como reina de un reino que vivía del comercio, quizás para hacer tratados de comercio. Por eso los grandes regalos que ella trae consigo para ofrecérselos a Salomón. Pero aquí Jesús utiliza a la reina del sur como alguien que fue atraída por la sabiduría de Salomón. Y en Jesús, pues hay alguien más grande. ¿Cómo es que una mujer que no era judía, que viene desde lejos, es atraída por Salomón? Y sin embargo, los de su mismo pueblo, particularmente los líderes, los fariseos, los escribas, los ancianos de la comunidad, pues están rechazando a Jesús. Y no solamente ellos, sino también gran parte del pueblo de Israel. A veces, cuando se menciona esta multitud que va detrás de Jesús, nos deja una imagen de que quizás eran cientos y miles los que seguían a Jesús. En realidad, fueron muy pocos los que se comprometieron a seguirlo. La gran mayoría lo buscaban por sus necesidades, ya sea por sanaciones, ya sea por milagros, o quizás por pura curiosidad de escuchar y a ver qué iba a pasar con este hombre. Así que esta mujer, la reina del sur, será testiga y será alguien que acusará a la gente de esa generación, porque ella vino personalmente a escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón, nos dice Jesús. Y después Jesús menciona otra vez a Jonás. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. El punto que Jesús nos quiere dejar claro es este, ¿no?
El día del juicio quizás quedaremos sorprendidos por quienes están ahí. Quizás los que menos pensamos, quizás los que imaginábamos que ni siquiera Dios tendría interés por ellos, ¿no? De que a los que veíamos como o clasificábamos como enemigos, quizás serán los que van a estar ahí presentes y los que nos acusarán cuando nosotros, los que nos veíamos como los privilegiados por llevar el nombre de cristiano, pues éramos los que menos dábamos testimonio de nuestra identidad, de nuestra fe, en la forma que vivimos, en la forma que nos relacionamos, en el tipo de vida, de familia, de comunidad, de sociedad que estamos creando. Quizás los que no son de los nuestros hoy en día serán los que estarán ahí en el juicio y que se adelantarán quizás de nosotros porque quizás dan un testimonio mucho mejor que nosotros, que nos damos el gran lujo de decir que somos cristianos o católicos, ¿no? Cuando no damos un testimonio de lo que profesamos, ¿no? Así que este evangelio también es una advertencia y una crítica fuerte a los que pensamos que somos los de dentro, los que somos los privilegiados, en contraste de aquellos que están fuera, aquellos que no son de los nuestros, aquellos que son los que, digamos, los paganos, los que no creen, pero que quizás en sus vidas dan un testimonio mucho más claro y evidente de lo que nosotros somos llamados a vivir como discípulos de Jesucristo. Así que será una gran sorpresa, nos dice Jesús, en el día del juicio, ¿quién estará ahí y quién nos acusará por nuestra infidelidad, nuestra falta de fe, nuestra consistencia de fe y vida? Un evangelio que nos da mucho de qué pensar. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.